Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. La semana pasada se nos olvidó contar que ya hemos superado los 1000 suscriptores en iVoox. O sea, que no lo habíamos contado y que muchísimas gracias, como decimos siempre, que no es Estamos un número... contentísimos. Hombre, no es un número, desde luego, para no estar contentos, desde luego, que son 1000 personas que, como decimos siempre, están suscritas, son personas que quieren recibir este contenido semanalmente, y luego los oyentes va aparte. Los oyentes es pues el número de gente que lo escuche, pero simplemente Sí, que tendríamos que no se contar avisa. también los que nos siguen a través de la propia página web del periódico, de Diario Exactamente. Sur, de Google Podcast, de Apple Podcast, pero bueno, nosotros como siempre encantados, nosotros que solemos además consultar bastante a menudo iVoox, pues nada, desde aquí muchísimas gracias a todos y ya sabéis que para nosotros es un lujo y un placer teneros siempre al otro lado, ¿no? En esta aventura casi loca, Curro, que empezamos Totalmente. hace más de un año. La verdad es que no hace nada más que darnos alegría este podcast. Totalmente, la verdad es que sí. Llevamos ya 55 episodios y yo iba a decir que en estos 55 episodios hemos caminado ya por la Alameda, por Calle Lario, la Plaza de la Marina, Molina Lario y el Paseo de los Curas. Pero justo ahí hay un punto intermedio, que es el que vamos a tratar hoy y que no sé cómo no habíamos tratado antes, porque me parece un punto también de los claves de la Málaga actual. Sí, bueno, es que además también el crecimiento de Málaga y la Málaga tal y como la conocemos hoy estaría absolutamente incompleto sin ese lugar del que hoy vamos a hablar y que no es otro que el Parque de Málaga. Exactamente, hoy vamos a contarte 8 cosas que seguramente no sepas del Parque de Málaga. Y además es la oportunidad perfecta, porque yo el parque lo tengo asociado a la Navidad, Ana. Entre la Navidad de las luces, los puestecillos, la Feria Sabor a Málaga, que para mí está empezando a ser pistoletazo de salida de Navidad Bueno, también. es que la Feria Sabor a Málaga, yo desde aquí animo a todo el mundo a visitarla porque está en el lateral sur del parque, contrario al ayuntamiento. Y bueno, la verdad es que te encuentras allí de todo, fabuloso. Tienes también el complemento enfrente del mercadillo. Y bueno, al final es el músculo que exhibe la provincia de Málaga en el sector agroalimentario, que también es una potencia de la que no hablamos mucho porque nosotros nos dedicamos a otros siglos, ¿no? Y a otros Totalmente. menesteres. Pero bueno, desde aquí aprovechar y animar a la gente a que vaya porque de verdad que merece la pena. Hay unos productos de primera y siempre es agradable el paseo también por esa parte del parque. Yo estuve en ese último, siempre es el puente de la Inmaculada y me traje algo de queso, que siempre cae algo y está muy bien explicado todo, muy bien ordenado por municipio y me parece siempre interesante. Así que bueno, no me enrollo más. Y hablamos de esos puestecillos, de la Navidad, pero hace 100 años toda esa zona no existía prácticamente. Pues así, Curro, hace 100 años, hace un poquito más de 100 años, aproximadamente unos 130, porque la historia del parque empieza a finales del siglo XIX, empieza a proyectarse. El agua llegaba y además lo hemos comentado en otros podcasts, el agua llegaba justo hasta la aduana, hasta esa zona. Ahí yo recuerdo que hicimos también un podcast, creo que cuando hablamos de los balnearios, donde estaba muy controlado el baño de la gente. Incluso hubo un alcalde de Málaga que prohibía que el baño fuera a las horas del día. Entonces, bueno, en ese contexto donde todo eso, toda esa franja era mar, donde el mar llegaba muchísimo más adentro, donde hoy lo conocemos, tiene su origen el Parque de Málaga. Por darle ese contexto histórico, yo creo que absolutamente necesario, hay que irse unos metros más hacia el oeste, hacia la Alameda. La Alameda tiene su origen a mediados del siglo XVIII. También toda esa parte era una parte de casi de puerto. Fue la primera gran revolución urbana de Málaga, el momento a partir del cual pues Málaga empieza a organizarse no a partir de las plazas, de esa manera que se organizaba en la época moderna a partir de las plazas. Por ejemplo, tenemos la referencia indiscutible también de la Plaza de la Constitución, que en aquella época se llamaba la Plaza de las Cuatro Calles. Bueno, pues ese trazado de la Alameda pues ya
abre la puerta a la ciudad a construirse y a reconocerse a partir de las grandes avenidas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí la construcción de la Alameda, que fue una obra urbanística impresionante, el reto increíble del que también hemos hablado muchísimas veces y al que siempre volvemos, que representó la calle Lario en el año 1891, y el tercer eje de ese, no es un triángulo perfecto, pero el tercer eje que representa Alameda, calle Lario, lo constituye el Parque de Málaga, ¿no? Esa parte que une el centro de Málaga o la zona oeste y central de la ciudad con la zona este, bueno, pues que ya tenía su importancia, no solo por barrios como El Palo, donde ya hemos hablado también en este podcast, sino porque también en esa zona este, en La Caleta, en Limonar, Pries, Reading, pues ya se había empezado a instalar la burguesía malagueña y entonces, bueno, un poco se le regala el parque no solo a la ciudad, sino a esa parte de Málaga para que la conexión con el centro sea aún más eficaz, ¿no? Entonces, bueno, empieza a acariciarse esa posibilidad de completar el eje de la Alameda, de la continuación con la Plaza de la Marina, y ahí tenemos el origen del parque, que bueno, que yo creo que es un lugar absolutamente imprescindible para todos los malagueños, ¿no? Todo lo hemos disfrutado no solo en los mercadillos, sino una zona de paso obligada y además agradable. A mí me encanta pasear por el parque, me encanta. No, el paseo de los más agradables de la ciudad y también me parecía interesante lo que decías, ¿no? Apuntar que quizás lo que entera lo que estaba dentro de los muros de Málaga se abre al resto de la ciudad, ¿no? Con esas avenidas, como tú decías, de la Alameda, el parque, cómo se va extendiendo esa Málaga más allá de los muros, y eso es lo que vemos en esos avances y en las creaciones de estas avenidas o de estos paseos, como el caso del parque, que me parece interesante destacarlo. Y además con lugares preciosos, por ejemplo, ahora mismo se me está viniendo a la cabeza el paseo por la acera o por el lateral del parque que coincide con el ayuntamiento. Ahí tenemos la casita del jardinero, que es una pequeña construcción absolutamente deliciosa, que hoy es la sede de CIFAL, de la entidad de la ONU que tiene sede en Málaga. Y bueno, y después los legendarios ABC, ¿no? El edificio del Ayuntamiento del Banco de España y el antiguo Correos, que hoy es la sede del Rectorado de Málaga, y que son tres edificios esplendorosos de los que yo particularmente me sigo sorprendiendo por más veces que pasé por el Parque de Málaga. Sí, son de verdad que unos referencias dentro del parque que hay que mantener y que hay que cuidar y que visitar sobre todo porque merece mucho la pena. Y uno de esos edificios también muy próximo es el de la aduana, y con él vamos con esa primera curiosidad, y es que precisamente ese edificio es el que marca los puntos cardinales de la ciudad de Málaga, que me parece un dato bastante interesante y bastante relevante para que nos hagamos una idea de la importancia que tenía la aduana en ese momento. Sí, es que al final, Curro, mucha gente piensa que, no sé, que la construcción de los edificios, incluso su planificación desde el punto de vista de las orientaciones, son casuales, y para nada lo es en el caso de los edificios principales de Málaga y en el caso concreto de la aduana, primero por su propia orientación, como te decía, y después porque Málaga sigue el ejemplo de otras ciudades, por ejemplo, como Barcelona, que es que utiliza un edificio de referencia para organizar la construcción propia de la ciudad y la Rosa de los Vientos, ¿no? La Rosa de los Vientos en el caso de Málaga está justo debajo de ese edificio. Así, en ese punto concreto marcaba Carrión de Mula en los planos de 1791. Carrión de Mula, hay que recordar que fue la referencia cartográfica de la Málaga de finales del siglo XVIII. Bueno, y esa Rosa de los Vientos está justo debajo de la aduana para señalar esos puntos cardinales de Málaga y que también determinaron la orientación del edificio. La aduana, de hecho, se construye, bueno, pues igual que se hizo, por ejemplo, con las casas de Calle Larios, de manera que en verano no reciba durante muchísimo tiempo las horas del sol y que en invierno no tenga muchísimo frío, ¿no? Y en el caso de la aduana, la construcción también se hizo teniendo en cuenta esas singularidades o esas comodidades para la gente que iba a utilizar el edificio. En la aduana en concreto da el sol de la tarde, pero no en las horas más calurosas. Y bueno, al final este edificio del que también yo creo que hicimos el podcast del incendio de la aduana, sí, ya llevamos tantos curros. Sí, eso es lo que iba a contar, que teníamos también el podcast sobre ese incendio histórico en la aduana de 1920 y algo, ¿no? Creo que fue en la década de 1920, y que merece la pena también recuperar y que dejaremos en las notas del podcast. En las notas del podcast. Pues escucharlo, efectivamente, pues la aduana no solo ha sido sede de tabacalera, de las sedes del gobierno, lugar donde vivían también los funcionarios, sino que también es
para que la gente se entere el lugar que marca los puntos cardinales de Málaga, bajo la cual está esa Rosa de los Vientos imprescindible en todos los mapas de las ciudades. Totalmente. Y vamos a seguir un ratito más en esa aduana porque a mí hay una imagen que me encanta, que es cuando estás paseando por ese paralelo del paseo del parque y te encuentras la aduana y hay un montón de palmeras que se van moviendo, que están en distintas orientaciones y forman una imagen de Málaga que para mí de verdad que es de las más bonitas. Y precisamente vamos a hablar de esas palmeras porque en la década de 1930 había muchas más de las que hoy conocemos, pero ocurrió algo que hizo que esas palmeras, o que muchas de ellas se quitasen, Ana. Sí, muchas de ellas desaparecieron, en concreto esas palmeras tan bonitas y tan elegantes, ¿no? Tan altas a las que te refieres, son de la especie Washingtonia robusta y estaban efectivamente en el perímetro de la aduana. Su presencia era muchísimo más abundante en el origen del parque. Lo que ocurre es que hubo un gobernador de la ciudad en los años 30, durante la Segunda República, que tenía su despacho en uno de los en ese lateral principal de la aduana y decidió cortar muchas de ellas porque así era capaz de ver a los manifestantes acercarse a la aduana y así también tenía capacidad de reacción. La verdad es que en ese ejercicio de querer tener controladas a las masas, pues terminó con un buen número de palmeras que quizás le habrían dado al entorno, pues una estampa muchísimo más deliciosa de la que ya disfrutamos, ¿no? Sí, Pero sí fue fue una decisión puramente política. Él venía a ver a la gente y así pues tenía tiempo, poca capacidad de reacción, porque imagino que la visión de la manifestación empezaría aproximadamente en la acera de la Marina, supongo que tendría unos pocos minutos, pero suficiente para tomar las decisiones que le permitieran calmar a las masas, ¿no?, que protestaban. O para huir, ¿no? Porque hay cazavilla en dirección contraria. Sí, también para huir. Depende del caso. Hay un detalle que yo he escuchado también alguna vez en casa y que es el punto en el que vamos a hablar ahora, y es esa época en la que la feria de Málaga se celebraba en el parque. A mí, por ejemplo, mi madre me contaba que ella iba desde Ciudad Jardín, que es donde vivía, en coche de caballo hasta el centro, hasta ese parque, y luego volvía igualmente. Y me ha llamado la atención hablar de esa feria de Málaga en el parque, que creo que también hay muchas imágenes muy bonitas sobre esas fechas. Sí, nosotros somos jóvenes como para acordarnos de aquello. Totalmente. Todavía no éramos ni un proyecto, pero efectivamente, la feria de Málaga ha tenido muchísimos puntos. Hoy la disfrutamos en el Cortijo de Torres, pero en el origen del parque, pues las autoridades municipales decidieron poner la feria en ese lugar, pues que se había convertido ya en el epicentro del ocio, ¿no? Del ocio de las clases populares, de clases populares y de las clases más pudientes, que tú sabes que siempre hacemos también esa diferenciación, porque en aquella época era importante. Contábamos cuando hacíamos el podcast de la Alameda que poco a poco, pues ese paseo esplendoroso donde la gente iba a disfrutar en las tardes de verano y en las mañanas de invierno se va desplazando a medida que el parque va tomando forma hacia esa zona, hacia el Parque de Málaga. Y las autoridades deciden instalar allí durante unos años la Feria de Málaga y una montaña rusa, Curro. Que probablemente en las notas del podcast yo recuerdo que conseguí una de esas fotos de la montaña rusa que estaba en el Parque de Málaga y a mí, no sé a ti, pero me parece absolutamente fascinante imaginarme una montaña rusa a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? A mí me encantaría verla, si la tenemos. Sí. Sí, esa foto yo creo que está incluida en el tema del parque que trabajé hace ya unos años y que hoy recuperamos en el podcast. Pero imagínate qué maravilla, qué delicia, ¿no? La montaña rusa allí en el Parque de Málaga. Tenía que ser una pasada. Yo invito también a la gente a lo que decía, que mi madre me cuenta siempre el tema de los coches de caballo para moverse por Málaga o para ir al centro, y si alguien más lo ha vivido o se lo han contado sus padres, que nos lo comparta, que me parece interesante, que me parece guay ese tema también. Por otra parte, uno de los puntos claves o los más importantes del parque es toda esa flora, ¿no? Toda esa importancia que tiene dentro del Parque de Málaga. Hay muchísimos árboles que le dan toda esa identidad que tiene a día de hoy, pero esa elección no está hecha al azar. Esa elección responde a una serie de motivos, que es lo que tú cuentas también en ese artículo. Ana, ¿cuáles son esos motivos? ¿Por qué se elige esa vegetación en concreto? Pues sí, ya hemos hablado también de la vegetación de un lugar imprescindible como la Concepción. Hablábamos precisamente el otro día cuando hablábamos de la visita de Sisi y cuando recuperábamos la vida de Amalia Heredia. Y en el Parque de Málaga, pues se siguió una forma de plantear la vegetación bastante similar por el exotismo de las plantas, porque querían que aquello representara realmente un pulmón verde de la ciudad, pero también se plantearon hacerlo de la manera más cómoda, más práctica, o al menos siguiendo, como hablábamos también antes en el caso de la aduana, pues aprovechar esas horas de sol en invierno y
intentar aportarle un frescor extra en el tiempo de verano. Entonces, bueno, pues esa vegetación sí se elige siguiendo esos criterios, se eligen concretamente palmeras que no pierden la hoja y después una especie que se llama los almeces, que pierden la hoja en invierno y que las mantienen en verano y bueno, y que permiten que la temperatura esté bastante regulada. También Curro, cuando hablábamos del tema del paseo de los curas, que hablábamos de la vegetación, de las plataneras, hacíamos referencia a esa especie de microclima que llegó Totalmente. que llega a haber en el Parque de Málaga, y eso es gracias a la vegetación y eso es gracias a esa elección pensada y cuidada de las especies pues, que darían vida finalmente a este pulmón verde tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Totalmente. Hace un par de semanas hablábamos con Blanca Lasso de la Vega, que es jefa de Botánica e Investigación, y ella nos contaba precisamente que la Málaga del siglo XIX y siglo XX tenía una riqueza botánica que prácticamente ninguna ciudad española tenía. Y quedamos con ella en grabar un podcast allí que nos contase un poco esa historia de toda esa Málaga botánica y que me parecía interesante, que también define a la ciudad, ¿no? Y la importancia que llegó a tener en aquellos años. Es verdad, porque tenemos que verlo. Muchas veces, pues no sé, nos sorprendemos y contemplamos con cierta envidia lugares de otras ciudades. Ahora mismo se me viene a la cabeza el Retiro de Madrid o más lejos el Central Park, pero bueno, en Málaga tenemos nuestro parque que realmente yo creo, Curro, que es un lugar aún por descubrir. Sobre Pues sí. todo todo el lateral sur, el lateral que discurre en paralelo al Paseo de los Curas, pienso que no lo paseamos lo suficiente. Toda esa parte donde está el auditorio Eduardo Ocón y es un paseo delicioso no solo desde el punto de vista botánico, sino también desde el punto de vista artístico, porque hay muchísimas esculturas, muchísimas referencias históricas que hablan de personajes que fueron absolutamente imprescindibles para la historia de Málaga. Ahora vamos a hablar de algunos de ellos, pero bueno, desde aquí insisto en la necesidad de recorrernos el parque y de quererlo, ¿no? No solo de utilizarlo como lugar de paso. No, nos vamos a contar algunas de ellas y también creo que es destacable que digamos que por lo menos cuando yo era pequeño el parque era un lugar poco recomendado, sobre todo en esa parte sur, como tú dices, porque era uno de esos puntos, ¿cómo dijo el periódico hace un tiempo? Esos puntos negros de la ciudad, puntos Sí, donde... sí, eso precisamente lo hice yo el trabajo sobre aquello. Se habla mucho ahora, se planifica la ciudad en función también de la seguridad. Eso es. Y no solo, pero no desde el punto de vista de delitos, y me voy a detener brevemente, no desde el punto de vista de los delitos que se producen ahí, sino desde el punto de vista de la sensación que el ciudadano, se hace mucho también con una visión de género de las mujeres, pero Sí. de la visión y de la sensación de inseguridad subjetiva que tiene el ciudadano cuando lo pasea. Sí. Y uno de los puntos más oscuros de ese recorrido que hacíamos, bueno, pues se hablaba de la zona del CAC, de determinados lugares del centro, y estaba el Parque de Málaga, ese lateral sur, que sí que es cierto que todavía no está suficientemente iluminado y que yo no sé a ti, Curro, pero a mí particularmente recuerdo que mis padres cuando yo era pequeña me decían que de todo punto intentara evitar esa parte concreta del parque, ¿no? No, Yo creo justo que ahora eso, sí que sí. la apertura del nuevo Paseo de España ha mejorado en parte la zona, pero todavía sigue habiendo cierta reticencia a ese lateral en concreto del parque. No, totalmente. Justo eso es lo que iba a decir, que yo también tengo ese recuerdo de cuando era más pequeño, que mis padres me decían que evitase pasar por allí, pero que quizás poco a poco se está recuperando, o la misión que tengo a día de hoy ya no es la misma que tenía de esa parte del parque hasta hace 10 años o 15 años, como quien dice. O sea que también eso es de valorar, porque es verdad que es una zona tan bien bonita, como vamos a ver ahora en muchos casos, con muchas estatuas y muchas glorietas que son relevantes. Hay también una estatua en ese parque infantil que está justo enfrente de esa acera sur que comentamos, esa parte norte del parque, que se encuentra precisamente entre la Aduana y el Málaga Palacio. ¿Quién es ese personaje, Ana? Porque yo no lo conocía. Pues mira, ahí está una escultura del comandante Benítez, ya recuperaremos su biografía en algún podcast posterior, pero sí, efectivamente está en ese trámite que comunica la aduana con el Hotel Málaga Palacio. A veces nos reparamos en esas esculturas que nos rodean porque vamos con prisa e incluso en algunos casos la tapa la propia vegetación, ¿no? El caso de esta estatua del comandante que precisamente estuvo en la zona de la Plaza de la Marina que hoy ocupa el Marqués de Larios, Manuel Domingo Larios,
Y bueno, pues hasta que se abrió el eje de Calle Lario y el marqués decidió poner en esa parte central su escultura, pues quien estaba realmente era el comandante Benítez, que fue uno de nuestros héroes de guerra, nació en el Burgo en el año 1878 y bueno, es un personaje clave en nuestra historia militar y tiene además mucho que ver, pero eso lo dejo ahí entre puntos suspensivos para cuando recuperemos su historia, tiene mucho que ver con el título de muy hospitalaria que luce nuestra ciudad, ¿no? No, pues eso lo contaremos seguro. Ya dijimos que íbamos a hacer un podcast sobre los motivos que están en torno al escudo de Málaga y me parece un contenido muy chulo, así que eso lo tenemos que hacer seguro. Apúntalo. Y casi en la esquina contraria a esa estatua, la del comandante Benítez, está en el cruce del Paseo de los Curas y el inicio del Paseo del Parque, otra estatua, que es precisamente la de Cánovas del Castillo, que yo no sabía que era el principal impulsor de que se ganase ese terreno al mar para la creación del parque. Sí, bueno, si hay un protagonista y hay una persona que fue clave en el desarrollo urbanístico de esa parte de Málaga y en pensar que se podía hacer y finalmente se hizo aquella infraestructura tan compleja, porque había que ganar muchísimo terreno al mar y se necesitaba muchísimo relleno, pues fue precisamente Antonio Cánovas del Castillo, que fue historiador, uno de nuestros políticos malagueños más importantes, fue presidente del Consejo de Ministros, presidente del gobierno en el último cuarto del siglo XIX y efectivamente pues él fue uno de los personajes claves en esa construcción del parque. Su estatua está justo a la entrada del Paseo de los Curas, a pesar de que fue un personaje relevante del último cuarto del siglo XIX, pues esa estatua no vio la luz o no se pudo inaugurar hasta que no entramos ya en la etapa democrática, se inaugura cuando era alcalde de la ciudad Ultra Rabasa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el carácter monárquico de Cánovas del Castillo, pues durante la dictadura pues no gustaba mucho y entonces pues se fue posponiendo ese necesario homenaje de la ciudad a Cánovas del Castillo. Como tú decías, fue un personaje absolutamente clave en la construcción del parque y bueno, y también como protagonista estuvo a punto de ocurrir una barbaridad que hoy sería absolutamente impensable en la Málaga en la que hoy nos movemos, pero yo también publicaba, y lo dejaremos en las notas del podcast, que durante unos años se llegó a plantear que el relleno para el parque se hiciera curro con la Alcazaba de Málaga. Eso era así. Antes de empezar me estaba diciendo, déjame que te cuente o recuérdame que te cuente lo de Alcazaba y Cánovas del Castillo. No tenía ni idea de esa historia. Sí, pues los prohombres de la ciudad, algunos de ellos, pues fueron a Madrid a entrevistarse con Cánovas del Castillo porque, claro, representaba un problema el tema del relleno del parque. En aquella época también se estaba ampliando el puerto y, bueno, pues se necesitaba piedra. Sí que es cierto que se derribaron algunas casas, pero todavía quedaba un núcleo además bastante, era un núcleo casi chabolista, ¿no? Entonces, bueno, pues esa autoridad, esos prohombres de la ciudad decidieron ir a Madrid a convencer a Cánovas del Castillo para que derribara la aduana y toda esa parte de casas y así se mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues tú conseguías piedras para rellenar el parque y por otro lado, pues te quitaba aquella visión que era francamente horrorosa de la falda de Gibralfaro, ¿no? Menos mal que Antonio Cánovas del Castillo no lo vio. pospuso. Bueno, yo he hablado con gente que decía que tampoco le hubiera importado mucho hacerlo, pero el caso es que felizmente se fue posponiendo esa decisión y bueno, y finalmente esa historia que también la hemos contado aquí en los podcasts cuando hablábamos de balneario, aquel lugar para extraer la piedra necesaria para ampliar el puerto de Málaga y todo el relleno del parque, pues se encontró los Baños del Carmen, en el monte de San Telmo, que se voló, literalmente el monte se echó abajo de una manera controlada para que las piedras pudieran venir a este lado de la ciudad, ¿no? El traslado se hacía en barcazas a través de la cantera de San Telmo, que luego surgió ahí una especie de puerto de la cantera y bueno, y felizmente pudimos tener la roca suficiente, pudimos conservar la Alcazaba y además después también, por hablar de felices casualidades, después ese lugar que quedó en la cantera de San Telmo, en el puerto de San Telmo, se convirtió en el fabuloso balneario de los Baños del Carmen en el año 1918, del que hemos hablado también muchas veces aquí en este podcast, ¿no? Al final, como verás, está absolutamente todo relacionado y
Y siempre nos gusta decir que la historia de Málaga es circular, pero en el caso este concreto se dieron una serie de felices casualidades que al final nos permitieron conservar la alcazaba, ¿no? Y no quitar mérito, por otra parte, a Antonio Cánovas del Castillo, que lo tuvo en la construcción del parque. Totalmente, y menos mal porque nos hubiésemos quedado de verdad sin esa alcazaba y ese Sí, punto sí, sí. intermedio que una visita Hubiera sido un también desastre. imprescindible. Totalmente, totalmente. Déjame que cuente también que en ese artículo decías, una curiosidad para los futboleros sobre todo, que yo no lo sabía y me ha llamado mucho la atención, que hay una pequeña relación entre Cánovas del Castillo y el Atlético de Madrid, y es que precisamente la fuente donde el Atlético de Madrid celebra sus triunfos, que es la de Neptuno, realmente no se llama Plaza de Neptuno, sino que es la Plaza Antonio Cánovas del Castillo. Y no sabía que esa plaza tenía ese nombre de malagueño. Sí, yo la verdad es que también me enteré a la hora de hacer el artículo y bueno, es el lugar donde Madrid le rinde homenaje a aquel presidente, ¿no? Que no es la Plaza Neptuno, se llama en realidad Plaza Cánovas del Castillo, así que tenemos que estar muy orgullosos de que también hay un malagueño. El otro día también, perdonarme que vaya y venga, pero me gusta siempre relacionar los podcasts. Totalmente. Hablábamos precisamente del Marqués de Salamanca y bueno, pues Cánovas del Castillo pues también es uno de nuestros malagueños ilustres y tengo previsto recuperar su historia más pronto que tarde. Qué Porque bueno, seguro. también, sí, también su Seguro que la final leeremos, sí, sí. en aquel balneario, en aquella zona de descanso fue dramático, porque lo Totalmente, sí, sí, eso asesinaron. Así que, pero eso lo será contaremos. materia de otro podcast. Seguro que sí. Vamos a continuar la historia, porque hay un parque, hablamos de esas esculturas que existen entre el Paseo de los Curas y el Paseo del Parque, y es que en la mitad de ese paseo hay una glorieta que es conocida como la glorieta del Fiestero, que yo no sé si eso se puede llamar pandereta, no sé si tiene un nombre concreto lo que tiene esa figura en la mano de ese, Sí, yo creo que sí, escultura ¿no? Fiestero, yo creo que sí, digo, a ver si Bueno, tiene no sé algún si término más no que no... criticarán los verdialeros. Eso, ya no sé si... Si no se llama así, disculpas por adelantado, pero sí yo le llamaría pandereta. Pues yo igual, pero bueno, si no, que nos corrijan, que estaremos encantados de saberlo. Y es una plaza que es un poco la semejanza de la Plaza de España en Sevilla, porque acoge en pequeños chiquitita, azulejos exactamente todos los municipios malagueños, ¿no? O sea, que me parece una plaza muy, muy bonita y que tiene una curiosidad, y es que hay un municipio de Málaga que sobra. Sí, efectivamente. Bueno, hay un municipio de Málaga que sobra y otros que faltan porque Málaga ha ido ampliándose también a lo largo de los años. Hace relativamente poco tiempo, yo creo que hace menos de 10 años, pues la provincia de Málaga ampliaba el número de municipios de 101 a 103 con la incorporación de dos nuevos municipios, dos pequeños municipios. Pero bueno, por no irme mucho en esa glorieta del Fiestero, donde precisamente Curro estaba la estatua en principio de Cánovas del Castillo, hasta que ya fue al principio del Paseo de los Curas, pues Daniel Rubio, que era el arquitecto municipal y además también responsable de hacer esa planificación de balneario, de los Baños del Carmen, del restaurante concretamente, bueno, pues diseñó esa placita, como tú bien dices, a imagen y semejanza en miniatura de la Plaza de España de Sevilla, y ahí están los azulejos de todos los municipios de Málaga, y hay uno que en aquella época se consideraba que formaba parte de la provincia, pues que es el azulejo dedicado a Melilla. En aquella época todavía Melilla no era ciudad autónoma y estaba integrado en la provincia de Málaga. Entonces, bueno, pues una curiosidad ver entre todos esos municipios, ver el azulejo de Melilla, que ya no forma parte de la provincia, aunque se mantienen los lazos, porque además justo enfrente de esa glorieta está el muelle del puerto, que precisamente se llama Muelle de Cánovas del Castillo, del que sale el melillero. Exactamente, y el prefijo telefónico que sigue a día de hoy, que también es un dato Sí, que te deja efectivamente. ver que había esa relación. Así que invitamos también a la gente que se fije en esos azulejos para encontrar el de Melilla, que es interesante. Y vamos ya con la última curiosidad. Y es que aquí me tienes tú que explicar exactamente porque no me queda claro la historia. El tema es que en el Parque de Málaga hay dos esculturas que son dos ninfas, ¿verdad? Una es la del cántaro y otra es la ninfa de la caracola. Pero la ninfa del cántaro también se le llama la ninfa de la muñeca. Pero esto tampoco es exactamente así. ¿Cuál es la confusión que hay entre una y otra? Bueno, es que en realidad la ninfa del cántaro también se llama la ninfa de la muñeca. Hay mucha gente que piensa que es porque tenía alguna especie de muñeca o porque era una muñeca, pero no, es que en concreto la confusión viene por la zona de Málaga donde primitivamente estaba esa escultura. En concreto era de la zona de la muñeca, era un entorno que estaba entre la Plaza de Toros Vieja y el Pasillo del Matadero, y allí el industrial Tomás Triguero instaló esta pequeña fuente de hierro. Estaba cercana a su fundición, la instaló y posteriormente fue trasladada a la zona del Parque de Málaga, donde hoy la podemos disfrutar. Y efectivamente se llama la ninfa del cántaro o la ninfa de la muñeca
por el lugar de Málaga donde donde estuvo los primeros años. Uh-huh. Y después la segunda de ellas es la ninfa del cántaro y estaba ubicada originalmente en el Jardín de los Monos. Hay que decir que, bueno, que la escultura urbana e incluso las fuentes están en permanente movimiento. Si tienes en la cabeza la Fuente de las Tres Gracias, bueno, pues la Fuente de las Tres Gracias ha estado en la acera de la Marina, en la Plaza de la Constitución y ahora está en la Plaza del General Torrijos, al principio del parque. Pero igual que con las fuentes, pues las esculturas también pues, van cambiando de lugar. Entonces, en concreto, esta ninfa del cántaro estuvo originariamente en el Jardín de los Monos, en la zona de la Victoria, hasta que con la inauguración del Parque de Málaga pues, se va hacia esa zona nueva de la ciudad. Y decir de esta imagen en concreto que tiene dos copias, una está en Antequera, donde la llaman la Negrita, y otra está en Teruel, y ahí la llaman la Negreta. Sí, es curioso esa historia también. Y bueno, que sepamos que digo que no sé si lo hemos dicho, que está en el lateral sur, si no me equivoco, ¿no? Esas dos ninfas, ¿no? Si no me equivoco, creo que están en esa parte. En esa parte desconocida. Eso es, en esa parte que estamos invitando a conocer a la gente. Y déjame, Ana, aunque no está en el artículo, que mencione yo, que me pareció interesante, citar el burrito platero del parque, que hace poco leí... ¿Quién no tiene una foto con el burrito de platero? Eso te iba a decir, porque hace poco leí que uno no es malagueño realmente hasta que no se ha subido en ese burrito platero de niño y me pareció un buen bautismo malagueño, así que... Sí, además yo creo que un elemento tan tierno, ¿no? Tan tierno y que al final termina por unir las infancias de todos, sí, efectivamente. El burrito platero en concreto está en el lado norte, está cerca del Hotel Málaga Palacio y bueno, pues un lugar pues también que sigue haciendo las delicias de los niños. Eso es, leí también que... Ahí resiste el burrito. Totalmente, sí. Le he leído también que es obra de Jaime Fernández Pimentel, que es autor también de la escultura del Cenachero, por ejemplo. Y del Cenachero, efectivamente, una escultura icónica en Málaga. Y precisamente, pues hablando de Pimentel, hace poco publicábamos nosotros una fantástica doble. El escultor afortunadamente sigue entre nosotros, tiene 88 años y hay una exposición pequeñita pero que merece la pena, creo que está todavía abierta en ámbito cultural del Corte Inglés. Bueno, si la gente tiene oportunidad, que se pase y que aproveche para conocer más a fondo la obra de uno de nuestros grandes escultores. Pues dicho queda. Yo creo que nos ha quedado un buen repaso, muy navideño también y para que la gente vaya paseando por el parque escuchando el podcast. Claro, aprovechando que estos días pasearemos bastante el parque por esos puestecillos navideños y por la Feria de Sabor a Málaga, bueno, pues que la gente se anime y que recuperemos el parque no como un lugar de paso, sino como un lugar de ocio, tal y como fue concebido al principio en sus primeros años, ¿no? Yo creo que ese puestecillo y esa Feria de Sabor a Málaga reivindican esa condición, pero bueno, tendríamos que utilizar más el parque como zona de encuentro. Pues sí, me parece que había que decirlo y que invitamos de verdad a la gente a pasearlo y a disfrutarlo. Así que, Ana, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene con más historias. Nos vemos la semana que viene porque además hay que decir, y desde aquí ya avanzamos, que no vamos a descansar en Navidad, con lo cual 24 y 31 creo que caen en sábado, ¿no? Exactamente, 24 y 31, sí. Vamos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo, todo. Nuestros seguidores tendrán el capítulo correspondiente del podcast, así que esperamos a todos que nos acompañen y desde aquí quedamos ya para la semana que viene, Curro. Mil gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.